Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar este episodio. Estoy contento de que me hayas acompañado. Te doy la bienvenida, ya sea que estés viendo el video a través de YouTube o Instagram o estés escuchando solamente el audio en una de las plataformas, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, donde se te haga más fácil. Te doy las gracias. También quiero pedirte que me ayudes en cualquier lugar que me estés viendo, pues a que me ayudes a poner comentarios. Si es en alguna plataforma de audio, ayúdame a ponerle 5 estrellas, a poner comentarios en YouTube, ayúdame a darle like a los videos, a compartirlo. Si te han gustado los videos, claro, si no, pues no hagas nada de eso. Para poder llegar a más personas y que más gente pueda tener acceso a este contenido. El día de hoy quise hablar de un tema que quizá puedas pensar que lo organicé todo mal, porque hoy voy a hablar acerca del nombre del podcast, Una fe que duda. Ya sé que usualmente se suele poner o se suele hacer la explicación del nombre del podcast al principio, pero yo quise hacer algo diferente, ¿no? Si escuchaste el primer episodio, pues empecé hablando acerca de la salvación, cómo hemos entendido erróneamente este concepto. Después traté de hablar acerca de la muerte de Jesús, por qué sucedió, qué implicaciones tiene. Si no los has escuchado, pues te invito a que escuches estos episodios. Pero el día de hoy quiero hablar acerca del nombre del podcast, Una fe que duda. Y si has visto el subtítulo que le puse, es Una fe que no duda, es una fe sin anticuerpos. Y vamos a empezar. ¿Por qué le puse así al podcast? Bueno, cuando nosotros hablamos de fe o cuando pensamos en la palabra tal cual fe, nosotros pensamos o lo relacionamos con una creencia que es incuestionable, que es alimentada por enseñanzas tradicionales que se nos comparte. Fe también es lo que se cree, ocultar cualquier inquietud o pasar por alto dudas que se tengan, y de esta forma nosotros aseguramos que estamos teniendo fe. Fe es creer en algo y a pesar de dudar, pues pasas por alto las dudas, no cuestionas nada y sigues creyendo. Pero es esta idea la que yo quiero empezar a cuestionar un poco. En realidad lo que yo propongo es que la fe no es algo, o la fe auténtica o genuina no es una fe que se forja en la ignorancia, sino todo lo contrario, es algo que se forma mediante la batalla contra la duda, a través de las heridas, incluso a través de los miedos que nosotros tengamos que enfrentar. El problema es que se nos enseña que nosotros debemos creer en algo ciegamente, en argumentos superficiales, en cosas que se nos han dicho. Pero el problema es que cuando un solo argumento que se nos haya compartido, que se nos haya enseñado, alguien lo cuestiona o nos demuestra que estábamos equivocados, pues como una ficha de dominó, todo lo demás empieza a caer, incluso nuestra fe en Dios es derrumbada. Y por eso yo creo que erróneamente hemos confundido lo que fe quiere decir. Y por ponerte un ejemplo, quizá tú hayas escuchado acerca de la creación en Génesis. Quizá hayas leído que el cosmos, el mundo se creó en 6 días de 24 horas cada uno. Y aquí quiero aclarar, te hablo desde mi experiencia. Las personas que yo he conocido que sostienen y defienden la creación en 6 días de 24 horas, cuando se encuentran con argumentos científicos o cuando les toca platicar con gente fuera de su círculo, que fácilmente les habla, les expone, les dice que puede que no haya sucedido la creación así y les demuestran con evidencia, pues la mayoría no tiende a abandonar esa idea. La mayoría lo que hace es que abandona su idea completa de Dios. Y aclaro, es desde mi experiencia, la gente que yo he conocido, quizá no es tu caso, y por eso quiero aclararte. Pero es este tipo de cosas a lo que me refiero. Sostenemos toda nuestra creencia en Dios sobre alfileres o sobre argumentos muy simples, argumentos muy superficiales que alguien nos compartió, que se nos dijo, pero que nunca en realidad nos cuestionamos o nos preguntamos si en realidad tienen sustento por sí mismos.
Otro ejemplo es el sufrimiento. Creemos el argumento superficial de que Dios no va a dejar o nunca va a permitir que nosotros atravesemos por un problema. Y así como Dios libró a Daniel y a sus amigos del horno de fuego, pues así nos va a liberar siempre a todos nosotros. Pero sucede, y si has vivido el suficiente tiempo, has pasado por experiencias, te darás cuenta que a veces una persona o incluso nosotros no somos librados del horno del fuego. A veces sí sufrimos enfermedades, a veces incluso perdemos a un ser querido, a veces sufrimos de las formas en que no quisiéramos sufrir. Pero como sostenemos toda nuestra fe sobre este argumento superficial de que nunca nada malo nos va a pasar, pues consecuencia toda nuestra fe en Dios, de nuevo, como fichas de dominó, se termina derrumbando. Y por eso yo quiero proponer una alternativa. Y como mencionaba al principio, fe no es evitar la duda, sino por el contrario, es la duda la que fortalece la fe. Y de nuevo hablo desde mi experiencia, regresando a mi ejemplo de Génesis. A mí me gusta leer las distintas opiniones respecto a un solo tema. Y claro que conozco Génesis, conozco todas las exposiciones que se hacen respecto a la defensa de la creación en 6 días de 24 horas, pero por el otro lado también me he expuesto a las otras opiniones que cuestionan, conozco los argumentos y al exponerme a todos esos argumentos, pues yo he llegado a generar mi propio criterio y quizá algún día pueda hablar de este tema también, pero no es el tema hoy, sino que al poder yo exponerme a otros argumentos, pues bueno, genero yo mi propio criterio y sé de que este argumento es una parte de, no depende toda mi fe. Por otro lado, y por poner otro ejemplo, también he tenido la oportunidad, y lo digo en humildad, de presenciar o atestiguar milagros que sí han sucedido en la vida de personas. Y hablo de milagros de sanidad. Esto sucede o lo he visto suceder en su mayoría por oración de personas, porque gente ora y estas personas pues sí reciben esa sanidad, sí reciben ese milagro. Me ha tocado presenciarlo, pero por contraste también me ha tocado presenciar situaciones donde gente, a pesar de las oraciones, a pesar del fuerte creer de la persona que está padeciendo, pues esta persona no es sanada. Y quizá tú también conozcas muchos ejemplos. O también he visto casos donde los supuestos milagros en realidad no son nada más que puros actos de manipulación, actos de chantaje. Y también he conocido esa realidad. Pero como dije, es la fe verdadera la que se forja a través de hacer frente a las dudas, la que se forja a través del sufrimiento, de pasar por un momento duro, un momento difícil. Pero quiero decirte que si tú estás pasando por una situación similar, donde te has llegado a cuestionar, donde has llegado a preguntarle a Dios por qué suceden las cosas de tal forma, a sentirte confundido, si lo has hecho, yo no quiero cuestionarte, recriminarte y decirte estás negando tu fe. Al contrario, quiero aplaudirte y quiero decirte que estás en el camino correcto. Porque constantemente nos toca enfrentarnos a situaciones que no entendemos. Pero la clave y donde quiero resaltar, porque quiero que quede muy claro, es que aprendamos a dudar siempre delante de Dios. Porque Dios no tiene miedo de las dudas o las preguntas que podamos hacer. Aun si es Dios, en verdad existe, no tengamos miedo de hacer esa pregunta delante de Dios. Porque en su presencia, pues yo creo que ahí estamos a salvo. El problema es cuando empezamos a realizar estas preguntas, cuando empezamos a dudar fuera de la presencia de Dios, delante de otras personas. Es ahí donde las preguntas pues muy seguramente no van a ser bien contestadas. Pero yo quiero animarte a que expongas tus miedos, expongas tus dudas siempre en la presencia de Dios. Y a lo que Hegel
el filósofo llamaría un proceso dialéctico, donde nos llama a conocer la tesis de un evento, después estudiar la antítesis de ese evento, hasta elaborar mediante un análisis estructurado una síntesis, lo que Hegel llamaría este proceso dialéctico, y yo quiero describirlo de una forma más sencilla, más bella de entenderlo, a través de la vida de un escritor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky. Quizá tú no estés muy familiarizado con él, pero este es un escritor ruso que vivió en el siglo XIX, y sus obras, su literatura es muy famosa por ser muy pesimista y por tratar mucho los temas del sufrimiento. Pero la biografía de Dostoyevsky nos puede explicar un poco por qué. Dostoyevsky, él creció en un hogar completamente religioso, pero después él buscó una carrera como escritor. Él estudia, y cuando sale de la escuela él se une a un grupo de rebeldes. Para esto, aunque él había crecido en un hogar religioso, durante la preparatoria él viró un poco más hacia el agnosticismo. Pero cuando él se graduó, él se unió a este grupo de rebeldes, y este grupo buscaba destituir al rey de Rusia, al zar de Rusia. Obviamente Dostoyevsky y sus camaradas son atrapados y son sentenciados a prisión. Dostoyevsky es sentenciado a muerte. Pero justo cuando él ya iba a ser asesinado, en el último momento, cuando él ya iba a ser ejecutado, se les da una orden por parte de las autoridades allí presentes, que el zar había perdonado sus vidas y que no serían ejecutados, sino al contrario, ellos serían enviados a la prisión durante cierto tiempo, hasta que pagaran su condena. Así que imaginemos, Dostoyevsky estaba a punto de ser asesinado, y en un momento, como la última oportunidad, se atraviesa o le llega este mensaje y le dicen: Dostoyevsky, el zar te ha perdonado la vida, vas a ir a prisión, pero después pues vas a salir eventualmente. En resumidas cuentas, no vas a morir. Así que Dostoyevsky, a los 27 años, él entra a la prisión y dice, parte de su biografía, que las personas, bueno, cuando los prisioneros llegaron a esa prisión, había una persona que daba nuevos testamentos a cada uno de los prisioneros. Entonces Dostoyevsky durante 4 años estuvo leyendo el Nuevo Testamento. Y aunque muchos resaltan el pesimismo en las obras de Dostoyevsky, de las más famosas es Los Hermanos Karamazov, una de mis favoritas. Está también el Idiota. Puedes buscar ahí en Amazon, ve de qué se tratan. Hay muchas más. Pero Dostoyevsky tiene un detalle en sus obras. De una forma implícita, el mensaje del Evangelio está ahí siempre presente. Y entre todas sus frases hay una que resalta más. Y es esta: creo en Cristo y proclamo mi fe no como un niño, pues mi hosana ha pasado por un horno de dudas. Y medita en esa frase: mi hosana ha pasado por un horno de dudas. Este es el tipo de viaje que nuestra fe debe enfrentar. Más que un proceso dialéctico, es ser capaces de enfrentar o atravesar ese horno de dudas. Empezamos creyendo como niños, pero es a través de este horno, del fuego, que esta fe, esta creencia es forjada, es madurada. Y una vez que atraviesa este horno de dudas, podemos decir como Dostoyevsky: mi hosana lo ha atravesado, y ya no creo como un niño, sino creo como alguien lo suficientemente maduro, que ha aprendido a ver los dos lados, ha aprendido a conocer el sufrimiento, pero también la belleza. Ha aprendido a no tomar nada por asegurado, sino que se ha cuestionado aún sus mismos argumentos, sus mismos absolutos, que ha aprendido a cuestionar delante de Dios, pero que ha resultado victorioso. Que no se quedó en el horno de dudas, o que no se quedó sin entrar al horno de dudas, sino que fue valiente para entrar, fue aún más valiente para estar en ese lugar, y ahora salir y decir:
mi fe, mi Osana, no es más un Osana, una fe infantil, sino que he sido capaz de madurar, he sido capaz de aprender, he sido capaz de preguntarme, de cuestionarme, y ahora estoy aquí. Es este proceso al que me refiero cuando digo que una fe que no duda es una fe que no tiene anticuerpos. Porque solo cuando nosotros nos hacemos las preguntas, en realidad Dios es bueno, en realidad Dios me ama, vamos a empezar esa búsqueda de respuestas. Si hacemos esas preguntas en la presencia de Dios, pues Él nos acompañará siempre, en cada momento. Él no se va a asustar de los argumentos que hagamos en momentos aleatorios. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Pero empecemos a hacer esas preguntas. Empecemos a no silenciar, porque hay mucha gente que toda su vida en realidad nunca ha creído totalmente en lo que le dicen de Dios. Cree aparentemente, pero porque su familia le dice que crea. Cree porque ese es su círculo social. Pero cuando tiene una oportunidad de explorar un círculo social diferente, cuando tiene la oportunidad de salir y conocer otras personas, pues esta duda que nunca fue enfrentada empieza a dominar su pensamiento. Y como lo dije al principio, como unas fichas de dominó, un argumento tira a otro, tira a otro, tira a otro, hasta que sin darse cuenta toda su fe en Dios es abandonada. Así que seamos capaces de atravesar ese horno para que nuestro Osana pueda resurgir. Ahora, me gustaría resumir esto que estoy diciendo en 3 puntos. Número 1 es que una fe que no duda es solamente una fe superficial. Como dije, te has hecho las preguntas, ¿conocemos lo que somos? O como dice ahí una frase que ahora anda de moda en Twitter, ¿por qué crees lo que crees? ¿Solo porque así te enseñaron o en realidad es una convicción tuya? Me ha tocado conocer amigos, amigas que nacieron en la iglesia, y cuando alguien les pregunta, oye, ¿por qué tu iglesia cree esto? ¿Por qué tu iglesia hace eso? Pues solo responden o dan una respuesta automatizada, pues porque esto tiene que ser así, o porque el pastor o la pastora me dicen que tiene que ser así. Pero en realidad, aunque se dicen ser parte de esa iglesia o de esa comunidad, en realidad no conocen por qué creen lo que creen. No conocen cómo su pastor llegó a esa conclusión, o no conocen, no son siquiera capaces de defender su punto de vista cuando alguien los pregunta. ¿Y qué sucede? Pues al final terminan, como dije, no abandonan ese argumento, sino que abandonan toda su fe en Dios. Así que yo te invito a que te sientes, te pongas a escribir y estés dispuesto a hacer este viaje para conocer el origen de tus raíces. Si en verdad te gusta estar en una comunidad, pues asegúrate de que en realidad compartes los fundamentos, las creencias de esa comunidad, de que los entiendes, de que eres capaz de ver las diferentes explicaciones que se ofrecen, que estás de acuerdo con ellas, porque como dije, luego sucede que llega alguien más, los cuestiona y terminan abandonando todo. El segundo punto es que una fe que no duda es una fe que no puede corregirse. Y tendríamos que ser ignorantes o muy tontos para ignorar que a través de la historia del cristianismo se han cometido también muchas injusticias, y que es más, incluso es el cristianismo quien en momentos fue quien causó esas injusticias. Así que por un lado fueron cristianos quienes defendieron la esclavitud, quienes estuvieron a favor de la esclavitud, quienes apoyaron a los esclavistas. Pero por otro lado también fueron los mismos cristianos, no muy solamente no las mismas personas, pero fue esta misma fe cristiana la que hizo que otras personas empezaran a cuestionarse y dijeran, ¿en realidad esto es correcto? ¿En realidad tener esclavos es correcto? Así que una fe que no es capaz de autoanalizarse o autoexplorarse a sí misma, pues es una fe que no es capaz de corregir acertadamente su rumbo. Somos seres humanos
A veces cometemos errores, tomamos malas decisiones. Esas malas decisiones a veces son heredadas a nuestros descendientes. Y estos errores, si no los cuestionamos, pues seguirán y seguirán. Y como dije, creo que un buen ejemplo es este. Fueron cristianos los que defendieron la esclavitud, pero también fueron cristianos los que cuestionaron esta práctica y dijeron, no, aquí estamos equivocados y tenemos que cambiar el rumbo. Así que una fe que no duda es una fe que no es capaz de corregirse. Para traer un ejemplo un poco más práctico o individual, quizá abandonaste un familiar tuyo, quizá alguien te dijeron, si alguien fracasa en su matrimonio, pues tú debes abandonarlo porque no puedes seguir manteniendo una comunión con él. Y tú lo hiciste. Pero en realidad esto es correcto y no hablo de cosas, de reglas de iglesias, esas pertenecen a cada iglesia. Lo que me refiero es al espíritu con el que ayudamos a otros que han fracasado. Quizá alguien nos dijo, si se equivoca, tú tienes que abandonarlo, tú no puedes estar con él. Pero en realidad esto es correcto. En realidad deberíamos de darle la espalda a la persona que se ha equivocado. Yo creo que lo correcto es mirarnos hacia nosotros mismos, ser capaces de corregir y quizá nuestra fe de niño nos decía tienes que alejarte, pero creo que es un buen tiempo para cuestionar o autorreflexionar. En realidad yo debí haber abandonado a esta persona que se equivocó, o yo pude haber hecho más por esa persona. Yo pude haberlo apoyado. Yo pude haber construido o lo pude haber acompañado simplemente. Pero el siguiente punto es que una fe que no duda, y ese es el subtítulo, el eslogan de este podcast, una fe que no duda es una fe sin anticuerpos. Si nosotros no estamos listos para hacer las preguntas incómodas, si tú no las haces, yo quiero decirte que alguien más sí lo va a hacer. Y mira, no te estoy diciendo o no te estoy invitando a que abandones lo que crees. No es eso lo que te estoy diciendo. Sino pregúntate, cuestiónate, pregúntate lo que otras personas que no creen te preguntarían, para que tú seas capaz de responder ante estas preguntas. No te estoy invitando a este ejercicio para que abandones todo, sino al contrario, para que fortalezcas tus creencias, para que corrijas donde tengas que corregir si es necesario. Pero si nosotros no realizamos estas preguntas, si nosotros no dudamos, alguien más sí lo va a hacer por nosotros. Y cuando nosotros no contestemos estas preguntas, alguien más lo va a hacer. Y si no somos capaces de dudar en la presencia de Dios, pues lo vamos a hacer en la presencia de alguien más. Y obviamente esto nos va a terminar alejando de Dios completamente. Aquí nada más sí quiero hacer una advertencia. Tampoco se trata de cuestionar todo hasta que no quede nada. Hay un término famoso que es deconstrucción y el concepto yo creo que es muy bueno, que es hacer un ejercicio de autoanálisis, cuestionar ciertos absolutos personales, hasta después resurgir o construir mejor nuestra ideología de vida, y más que ideología, sino nuestro pensamiento, la forma en que vemos a los demás y la que nos vemos a nosotros mismos. Pero el problema es cuando deconstruimos tanto que ya no queda nada, que no quedan ni cimientos. Esto puede llevarnos a un nihilismo, que es la creencia en nada, donde pues nada importa, todo da igual. Nada más quisiera aquí hacer esta advertencia. No se trata de construir y de construir hasta que no quede nada, sino más bien se trata de cuestionarnos de una forma humilde, de una forma valiente, pero para poder construir una fe más fuerte o más resistente. Y ahora hay un personaje en el Antiguo Testamento que quizá muchos conozcamos y lo tengamos como una persona mala, un apóstol malo. Este apóstol es el apóstol Tomás. Cuando Jesús resucita, él se aparece ante sus discípulos. Pero cuando Jesús hace esta aparición, hay un personaje que no está. Este personaje es el apóstol Tomás.
Lo que sucede es que todos le dicen, Tomás, Jesús vino, se apareció, pero Tomás pues había visto que Jesús había muerto, lo había visto crucificado, había visto que lo habían enterrado. Obviamente Tomás dice, yo creo que ustedes están equivocados, y hasta que yo no vea, es más, dice Tomás, si yo no soy capaz de poner mis manos en las heridas de sus clavos y poner mi mano dentro de la herida de su costado, si yo no soy capaz de realizar eso, yo no voy a creer. Ahora, ¿qué creen que pasa? Después de tanto tiempo que Tomás siguió a Jesús, obviamente Tomás deseaba creer que Jesús había resucitado. Yo estoy muy seguro que Tomás, en su corazón, él deseaba que esta noticia fuera real. Pero Tomás había visto que Jesús había muerto. Había visto el sufrimiento que Jesús había pasado. Él mismo había sufrido, su esperanza se había ido. Así que de repente todos criticamos a Tomás. No, Tomás es una persona ignorante, no tuvo fe. Pero honestamente, si yo no hubiera estado ahí, si tú no hubieras estado ahí, yo creo que al igual que Tomás hubiéramos dicho, en realidad yo quisiera creer, pero hasta que no haga esto, no puedo creer. Y Tomás, a mi parecer, hace bien. Él es honesto, él no es hipócrita. Tomás pudo haber dicho, oh, wow, está bien, les creo, Jesús resucitó. Y seguir esta dinámica que muchos repetimos. Pasamos por alto las dudas o solamente decimos que sí creemos para quedar bien ante el círculo social. Yo veo aquí el valor que tenía Tomás, y él, a pesar de la atmósfera, a pesar que no era lo que él deseaba, él es honesto y dice, hasta que no haga esto, yo no puedo creer. Pero como dije, Tomás se permite dudar en la presencia de Dios. ¿Y qué sucede después? Jesús se aparece, Tomás está presente, le da un regaño breve, claro que sí, no lo negamos, pero Tomás entra y pasa por este horno de dudas. ¿Recuerdas la frase de Dostoyevsky? Esta fe de niño que atraviesa un horno de dudas, pues Tomás había entrado a este horno de dudas. Y en ese horno de dudas se encuentra con Jesús. Jesús se aparece, le da su regañada, le permite a Tomás tocar, hacer lo que él le había pedido que hiciera. Y Tomás, al igual que Dostoyevsky, una vez que había atravesado, él puede decir, mi Osana ya no es el de un niño, mi Osana ha pasado por este horno de dudas y ahora yo puedo creer. Y muy seguramente ese evento iba a causar un impacto en la vida del apóstol Tomás durante el resto de lo que él estuvo en la tierra. Yo creo que cuando él predicó, cuando él fue perseguido, él se acordaba de este evento, quizás se enojaba, quizás se entristecía, quizás lloraba, no sé, pero este evento había fortalecido su fe. Y como dije, tendemos a villanizar mucho al apóstol Tomás, pero yo lo aplaudo porque él fue honesto, porque él se permitió dudar en la presencia de Dios. Y de hecho, el apóstol Tomás es el primer apóstol, el primero en reconocer a Jesús como Dios, no como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Pues Tomás tiene una frase, quizá la hemos escuchado, pero no le hemos puesto atención, que dice, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Es la primera vez que un apóstol reconoce a Jesús como Dios. ¿Y cómo llegó Tomás de dudar, de sentirse decepcionado, a ser el primer apóstol en reconocer a Jesús como Dios? Porque él estuvo dispuesto a dudar, porque él entró a este horno de dudas. Así que yo te invito a que no des por hecho. Si tú en realidad disfrutas estar en una iglesia, en realidad disfrutas creer en Jesús, no ignores las dudas o las preguntas que tengas. Hazlas delante de Dios, enfrenta los miedos que tengas que enfrentar, porque es a través de esta batalla que tu fe y mi fe pueden resurgir de una forma ya no superficial, sino una forma genuina. Ya no una fe arrogante que cree saberlo todo, sino una fe humilde que está dispuesta a amar a los demás. En mi caso,
Me gusta leer mucho de la resurrección de Jesús y entender qué es lo que esto causa, la nueva creación inaugurada, todo lo que podemos decir que representa la resurrección de Jesús. En mi caso yo sí le he preguntado a Dios, Dios, si tu resurrección es tan poderosa, si inaugura una nueva etapa, si el poder de tu evangelio es fuerte, porque a veces pareciera que no. Y si te puedo abrir mi corazón, es una de mis preguntas que le hago a Dios. A veces le digo, pareciera que son más la gente mala, la maldad, el sufrimiento, que la bondad. No le niego a Dios que veo que hay bondad, que hay muestras de amor, pero en comparación con lo malo, pues parece que lo malo tiene poder. Y esa es una de las preguntas que yo le hago a Dios. Y siéndote honesto, a veces sí le digo, Dios, es que pareciera que tu poder se queda corto frente a la maldad. Y es ahí donde esta duda yo se la hago a Dios. La hago en la presencia de Dios. Sé que pudiéramos argumentar, pudiéramos traer distintas propuestas, pero yo quiero compartirte este ejemplo mío. En mi caso, esta es una de mis dudas, pero la expongo delante de Dios. No por eso dejo de creer en Él, sino que tengo el valor o trato de ser honesto. Más bien, trato de ser honesto y decirle a Dios, esto es con lo que estoy dudando. Ayúdame. Y es este ejercicio el que quiero invitarte a que hagas. Que seas capaz de dudar en la presencia de Dios, a que seas capaz de comprender por qué crees lo que crees, por qué tu iglesia cree lo que cree, por qué tu pastor llega a la conclusión a la que ha llegado, por qué la comunidad donde estás hace las cosas de esa forma. Trata de aprender, quizá te lleves una nueva enseñanza, no lo sé. Quizá te des cuenta que has estado equivocado en algunos pensamientos y los tengas que corregir. Pero de esto se trata. Una fe que no duda es una fe sin anticuerpos. Así que yo quiero invitarte a que hagas este ejercicio, te acerques a Dios. Y bueno, gracias por escuchar este episodio. Te pido que me ayudes a compartir, ya sea en las plataformas de audio, en las plataformas de video. Ayúdame a dar ahí una buena recomendación. Compártelo con gente que creas que le puede beneficiar. Y nos escuchamos o vemos hasta la próxima.